Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Espero que estén bien todos. El día de hoy vamos a comenzar con la clase ya 20 acerca del seminario de ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Ya entramos a la parte 20, hermanos. Ya estamos 5 meses en estos temas y bueno, espero que todos estén entendiendo, ¿no? Y falta todavía desarrollar más temas, así que, bueno, antes de comenzar con esta clase, vamos a realizar una oración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado a todos. Gracias por la salud y por la vida que nos brinda, Señor, por misericordia. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados y también te pedimos, Padre, que puedas derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder tener, Señor, limpio entendimiento, discernimiento y entendimiento, Señor, sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Ayúdanos, por favor, a comprender tu tema. Ayúdanos a comprender este mensaje tan hermoso que tienes, que es acerca de tu venida para el año 2031. Gracias te damos por todo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la parte 20 del seminario. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Bueno, esta parte, igual que la parte anterior, la que hemos visto, estamos analizando la segunda epístola, la segunda carta de Pedro, que consta de 3 capítulos. La semana pasada vimos el capítulo 1, donde ya hemos podido analizar, obviamente, el capítulo 1 obviamente trataba acerca de que la escala de las virtudes, acerca del tema de que hay una verdad presente para cada época. Bueno, espero que ya hayan repasado esta clase y esa clase ya haya quedado bien entendida, porque es capítulo 1, capítulo 2 es muy importante entender para entrar al capítulo 3. Es decir, Pedro te está situando en un contexto para dar un mensaje fundamental en el capítulo 3. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2. Todo es consecutivo, ¿eh? No es cancelativo, es consecutivo, es decir, hay una sucesión entre el capítulo 2 con el capítulo 3, ¿ok? Una de las cosas, y obviamente la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, empezaba con ¿qué? Con que este mensaje era para ¿quiénes? Para los creyentes, ¿no? Así habíamos quedado, porque en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ya Pedro nos estaba diciendo que esta carta es para ¿quién? Para los creyentes, para el profeso cristiano, ¿no? Entonces hay que mantener eso en mente. Bueno, entendido el capítulo 1, vamos a entrar ahora al capítulo 2, que sigue siendo una secuencia, una sucesión. Entonces vamos a entrar al capítulo 2 de esta carta, ¿no? De segunda de Pedro. Y bueno, lo hemos titulado Falsos profetas y maestros y recordatorio del diluvio y juicio. De eso va a tratar el capítulo 2. ¿Ok? Falsos profetas y maestros y recordatorio del diluvio y juicio. Vamos a comenzar entonces. Dice, los falsos maestros, dice, capítulo 2. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. En el capítulo 1 hemos visto que Pedro hace mucho hincapié en el tema de la verdad presente, ¿no? Entonces en el capítulo 2 este camino de la verdad presente dice que será blasfemado. ¿Por quién? Por estos falsos profetas, por estos falsos maestros. Es decir, va a haber o habrá falsos profetas y maestros que comenzarán a decir herejías destructoras hasta apartar a la gente del camino de la verdad, porque ese camino de la verdad, dice, será blasfemado. Van a haber falsos profetas, falsos maestros que enseñarán doctrinas destructoras, van a predicar mentiras y como consecuencia de eso,
qué va a ocurrir? Que el camino de la verdad presente va a ser blasfemado. Es decir, van a desviar a mucha gente que escucha a estos falsos maestros. Pilas, ojo en esto. Dice el versículo 3, por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. ¿Ah? Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Tranquilo en la iglesia, ¿no? Tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, no te preocupes entre comillas, ¿no? Que todo va a estar bien, que esto del COVID, que lo que pasó, solo es momentáneo, que ya más adelante las cosas se van a solucionar, ¿no? Te pintan el mundo de color de rosa, ¿no? Sí, sí, Cristo ya viene, ¿verdad? Pero vendrá pues de aquí a 100 años, a 1000 años, ¿no? O sea, te ponen esos ejemplos a veces absurdos, ¿no? Con el hecho de que tú estés adormecido y, bueno, no prestes atención a las profecías. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. Estos falsos profetas, falsos maestros, están engañando a la gente. Y como consecuencia de esto, su condenación ya está. Su condenación pende sobre ellos. Ya, teniendo en cuenta, bueno, en algún momento vamos a tratar el tema del juicio de los vivos, pero teniendo en cuenta que ya estamos en el juicio de los vivos y que este juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por el profeso pueblo de Dios, por la iglesia adventista del séptimo día, pues es muy probable que ya prácticamente casi todos los que pertenecen a esta iglesia ya están juzgados, ¿no? Sigamos. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. Y si Dios tampoco perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí, en estos 2 versículos, nos habla de falsos maestros y falsos profetas que están apartando a la gente de la verdad. El apóstol Pedro une todo esto con un juicio sobre el mundo antiguo, con los antediluvianos, o sea, con un juicio que cayó sobre los antediluvianos, y también lo une con el juicio final, porque dice que aquí hay ángeles que están reservados para el juicio, todavía, ¿no? Entonces une el juicio que hubo, el primer juicio con los antediluvianos, con el tema del diluvio, y también está introduciendo ya el tema del juicio final, cuando Dios ya da la sentencia para estos ángeles, ¿no? Bueno, da su paga, dicho de otro modo. Se está viendo entonces, hermanos, que hay una contraposición de un mensaje certero de verdad para el tiempo final contra lo que los falsos profetas y maestros dicen. O sea, aquí hay 2 mensajes, un mensaje de verdad presente, un mensaje certero con un mensaje falso. Esos 2 mensajes están en contra. Un mensaje que está predicado por un verdadero profeta, por un verdadero pueblo de Dios, un mensaje de verdad presente que toca predicar en estos momentos, en contraposición con un mensaje falso, un mensaje que no toca predicar en esto, y encima que es un mensaje engañoso. Entonces, esos 2 mensajes están en contraposición. ¿Y qué palabra ya ha metido ha metido Pedro en esto? El tema del juicio, el tema de Noé. Ya la palabra diluvio ya te viene a la mente, ya Pedro te está dando una introducción poco más, una introducción un poco más clara de lo que ya nos va a hablar en el capítulo 3. Hay que prestar atención a esto. Después, ¿qué dice? Y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a ceniza y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Y si libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados. En el versículo 6 y 7 ya se enuncia también el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Te está metiendo el juicio en esto.
te menciona lo que le van a pasar a los ángeles que cayeron, a lo que les pasó a los antediluvianos, el diluvio, te está metiendo también el juicio que hubo en Sodoma y Gomorra. Sigamos. Este justo que residía entre ellos día tras día sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de esos injustos. O sea, hechos inicuos significa pues hechos malos, perversos, ¿no? Que lastiman. Versículo 9. Así, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. ¡Bum! De nuevo. Está metiendo, ¿qué cosa? La palabra juicio. Y dice, y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Eso es a futuro, ¿eh? Ojo. Por lo tanto, ahora vemos que nos ha hablado del diluvio, que fue el primer juicio sobre este mundo, y nos pone también todo esto como ejemplo para decirnos que hay otro castigo para los impíos e injustos en el día del juicio final. El apóstol Pedro, por lo tanto, queridos hermanos, el apóstol Pedro nos está hablando de qué cosa, de verdades presentes en distintas épocas. Verdad presente en la época de Noé, diluvio. Verdad presente, Sodoma y Gomorra, ese azufre, ¿no? Ese fuego mezclado con azufre que cayó del cielo, ¿no? Cuando Cristo le dice a Abraham lo que iba a hacer, ¿no? Y cuando los ángeles se fueron a sacar a Lot de esa ciudad. ¿Ah? Entonces, Pedro nos está hablando de verdades presentes que tienen que ver con juicio en distintas épocas de lo que acabamos de ver ahora. El apóstol Pedro, entonces, está haciendo, escuchen bien, ¿ah? El apóstol Pedro está haciendo una transición. ¿Ah? Está haciendo una transición. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la lectura, estamos ahorita leyendo, obviamente, nos lleve a donde Dios nos está guiando. O sea, para que esta lectura nos lleve a donde Dios quiere que vayamos, a un objetivo que nos quiere decir en el capítulo 3. Todo esto es una transición para lo que vamos a ver en el capítulo 3. Es un mensaje, capítulo 1 y capítulo 2, es un mensaje que va para los creyentes, es un mensaje que tiene que ver con el tema de la escala de las virtudes, de participar del conocimiento, dice, debemos adquirir ese conocimiento de Dios para que, ¿se acuerdan en el capítulo 1 que decía, para que la paz y la gracia sea multiplicada? Debemos ser partícipes de su naturaleza divina para tener también ese conocimiento. Ahí estaba metido también la escala de las virtudes. Esta carta, ¿para quién es? Para los creyentes. ¿De qué también nos está hablando? De la verdad presente. Ya nos ha hablado de la verdad presente en el capítulo 1. Nos dijo, si no me equivoco, es capítulo 1, versículo 12, donde dice que hay una verdad presente para cada época de la historia. Luego también nos está hablando de verdad presente en el capítulo 2. Nos está hablando que va a haber falsos profetas y falsos maestros que van a dar un mensaje engañoso, un mensaje falso, que va a ir en contraposición con un mensaje verdadero, un mensaje fiel, ¿no? Un mensaje de verdad presente. Esos dos mensajes están en contraposición. Nos vuelve a meter aquí Pedro el tema de la verdad presente, nos vuelve a meter el tema de la verdad presente en la época de Noé, Sodoma y Gomorra, lo que pasó con el diluvio, nos mete también ya el tema del juicio, nos está hablando del día del juicio, el castigo del día del juicio. Ya te vas dando cuenta a dónde está apuntando estos capítulos y la transición que Pedro está haciendo. ¿Está claro o no? ¿Está claro, hermanos? O sea, para eso tuvieron que haber visto, y Sí, entendido el hermano, capítulo sí. 1. Sí, Bien, hermano, bien. claro. Entonces, para ellos se tuvo que haber visto el capítulo 1 y entendido para seguir con el capítulo 2. Sigamos. Especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la carne y desprecian el señorío divino, atrevidos, rebeldes, que no temen hablar mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. Se está dirigiendo a creyentes, ¿ah? Pero estos hombres hablan mal, mira, y aquí
Ojo con esto. Estos hombres, ¿qué hombres? Los profesos cristianos. No está hablando de los impíos, no está hablando de ateos, no está hablando de gente que no cree en Dios, no está hablando de gente del mundo, supuestamente. Está hablando, no supuestamente, no, sino no está hablando de ellos, está hablando de creyentes, del profeso pueblo de Dios, entre comillas, del profeso cristiano. De estos hombres está hablando Pedro. Estos hombres, dice, estos cristianos, supuestos cristianos, hablan mal de las cosas que no entienden. Son como bestias brutas, y lo dice Pedro, nacidas para ser cazadas y destruidas, y como las bestias, también perecerán. Estos falsos profetas, estos falsos pastores, maestros, bueno, pastores son, pero falsos maestros, ¿no? Hablan mal de las cosas que no entienden. ¿Y de qué cosas te está hablando Pedro? Juicio. El día del juicio final, el castigo del día del juicio, juicio. Ya te está dando una idea. En el capítulo 1 ya vimos cuando decía que ese lucero de la mañana tiene que alumbrar en nuestros corazones. Se llegó a la conclusión de que ¿cuándo alumbrará ese lucero en nuestros corazones? ¿No es con la segunda venida de Cristo, cuando seremos transformados y ese lucero saldrá verdaderamente al 100% de nuestros corazones? Ya Pedro te está haciendo una transición para la segunda venida de Cristo. Y estos hombres, estos falsos maestros, hablan mal de esta segunda venida, que son cosas que ellos no entienden. Y por ello son como bestias brutas, porque no quieren entender, porque el mensaje es claro. Cuando un simple párrafo, una simple línea donde Ellen White dice que los que en el conflicto de los siglos, como ya hemos visto, los que estudian la palabra de Dios, verán con claridad el momento, ¿cómo es? El acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, que es la segunda venida de Cristo. Ya con esa frase, con esa cita, y con todo el contexto que te habla de Guillermo Miller y todas las fechas que Dios había puesto en la Biblia y que te hablan en el capítulo 19 del conflicto de los siglos, ya es claro que Ellen White ya te está diciendo que sí podemos conocer el tiempo. Y con los textos bíblicos que habíamos analizado anteriormente, también es claro que te decía que sí podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es claro, hermanos. Hasta niños lo entienden. ¿Mm? Pero estos falsos maestros no quieren entender. Y a pesar, hablan mal de esto, de cosas que no entienden. Por ello son como bestias brutas. Estos falsos profetas y maestros, entonces hablan mal de estas cosas que no entienden. Es decir, esta gente que supuestamente es creyente, hablarán mal de cosas que no entienden. Hablarán mal de un mensaje de verdad presente que no entienden. ¿Y cuál es el mensaje de verdad presente para esta época? ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel para esta época? Bueno, el mensaje del cuarto ángel es para esta época, obviamente. ¿Y en qué consiste este mensaje? Que Cristo viene en 2031 y además que te invita a salir de Babilonia y te unas al verdadero remanente de Dios. Tienes que estar 100% con este mensaje. Salí de ella por lo mío y Cristo viene en 2031. Ese es un resumen en el que se basa el mensaje del cuarto ángel. Un resumen. Entonces, la gente desprecia eso. Gente que está dentro de la iglesia adventista. Gracias a Dios que hay todavía personas sinceras y que, mira, de un montón de 70, 100 que puede haber en una iglesia, en una congregación, quizás uno o dos te escuchen. Por esos uno o dos hay que dar el mensaje, hermanos. Dios todavía tiene su pueblo ahí, todavía hay gente que va a reaccionar al mensaje. Y a nosotros, no, a veces, bueno, te puede dar impotencia, ¿no? Cuando te insultan y te dicen muchas cosas, pero lo que nos debería dar es, en realidad, tristeza porque se están perdiendo y por gusto. Hay gente que rechaza el mensaje sin ni siquiera corroborar y ver si lo que te estás diciendo es verdad. O sea, hay gente que no actúa como como un bereano, ¿no? Como un verdadero cristiano y decir, mira, a ver, voy a leer si lo que me estás diciendo es cierto. Gracias a Dios han habido gente así y han reaccionado para bien.
Hay gente que, bueno, no quiere aceptar. Entonces, esta gente, estos falsos maestros que hablan cosas mal de cosas que no entienden, que hablan mal de la verdad presente, son como bestias brutas. Está en la Biblia. No son mis palabras, es palabra de Dios la que dice esto. ¿Ok? Mira que como Pedro hace un símil entre estos falsos maestros y las bestias brutas, ¿no? El versículo 13 dice, serán retribuidos con daño por el daño que cometieron, se complacen en el libertinaje en pleno día. ¿Quiénes? Estos supuestos creyentes, ¿no? Que desprecian la verdad presente, que desprecian el mensaje del cuarto ángel. Son sucios, manchados, y mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Interesante. Es decir, existen cristianos que les gusta vivir en pecado. Existen cristianos que tienen pecados acariciados. Y es por ello que no quieren que Jesús regrese, porque les gusta vivir en pecado. Entonces no quieren que Jesús regrese. ¿Se acuerdan cuando leímos en el conflicto de los siglos, cuando leímos el capítulo 21, la historia de Joseph Wolf? ¿Se acuerdan que hay una parte donde Ellen White menciona que la gente que decía, no, yo no me opongo a la predicación de la segunda venida de Cristo. Yo solo me opongo a que se ponga una fecha, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Ellen White decía, no. Tú no te estás oponiendo a que solo se oponga una fecha. Tú te estás oponiendo porque el ojo escrutador de Dios ya vio que tienes pecados escondidos y acariciados en tu corazón y no quieres que Cristo venga. Una cosa es, bueno, no sé si Cristo vendrá, no vendrá, la ignorancia. Pero otra cosa es no querer aceptar el mensaje que una vez se lo presenta. ¿Por qué? Porque tiene pecados acariciados de la gente, ¿no? Tienen esos pecados que no quieren dejar. Es triste, porque van a perder su salvación por eso. ¿No? ¿Se dan cuenta? Se debe señalar que Pedro aquí no está hablando de gente impía, de gente que no cree en Dios, de gente que está en el mundo, ¿no? Sino Pedro está hablando de quién, de creyentes que desprecian la verdad presente. Eso ya está claro. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a los inconstantes. Tienen el corazón ejercitado en codicias y son hijos de maldición. Han dejado el recto camino, se han extraviado y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Te hace la comparación con quién, con Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un falso profeta. Voy a contar un poco de esta historia. Balaam era un profeta de Dios, solo que por avaro, cuenta Ellen White en Patriarcas y Profetas, solo que como a Balaam le gustaba mucho el dinero y era avaro, en cierto sentido, Dios lo desecha de usarlo, ¿no? Entonces, claro, de ser un verdadero profeta, por causa de que le gustaba el dinero, pasó a ser ¿qué? Un falso profeta. Y eso es Balaam. ¿Y con quién compara Balaam? Con estos falsos maestros. Entonces, están en lo mismo. ¿Se acuerdan que anteriormente en este capítulo 2 ya hemos hablado de que estos falsos maestros y profetas son que avaros, ¿no? Les gusta el dinero. ¿Se acuerdan? Hemos leído recientemente. Lo compara con Balaam, ¿no? Imagínense. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por el huracán, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Mira lo que les espera. Porque con palabras infladas, pero vacías, seducen con pasiones carnales y disoluciones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. Dice, ¿no? Porque con palabras, estos falsos maestros, con palabras infladas, pero vacías. Me trae a la mente, pues, a este pastor, con nombre propio, ¿no? Alejandro Bullón, que el amor, que esto y que el otro te enamora y te habla y llora y el pianito, que la musiquita de fondo, que sentimiento, palabras infladas pero vacías. Al final, ¿qué dice este señor? Que hay que reverenciar a la Virgen María, que
si alguien te da una estatuilla, ¿no? De la Virgen María, hay que besarla según él, y se dan cuenta las tonterías que dicen. Y la gente, amén, ¿no? Amén. Esos pastores les gustan. ¿Se dan cuenta? Es así, hermano, es duro. Yo sé que algún adventista de repente que está en la denominación, que piensa que Bullón es un buen pastor y que piensa que, no sé, Walter Bate o Bor o otros que están por ahí dicen, entonces van a entrar acá y lo primero que es, pum, te insultan, ¿no? Pero examinen si lo que se está diciendo es cierto o falso. Por lo menos busquen si esta información es cierta o falsa. Lean todo lo que se ha presentado ya en el Ministerio del Cuarto Ángel. Vayan a los videos que Víctor San Vicente ha presentado y a las conferencias que se han presentado también aquí en este canal, y van a ver que todo lo que se dice está con un escrito, está, no estamos inventando nada, hermano. Estamos leyendo nada más lo que está acá. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Es decir, son esclavos del pecado prácticamente, esclavos de Satanás. Si después de haberse alejado de las impurezas del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. O sea, adventistas que han aceptado la verdad en su momento y se han convertido al adventismo, pero después se les presenta esta nueva luz del mensaje del cuarto ángel y lo rechazan. Su condición va a ser peor que cuando entraron a la iglesia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les sucede lo del proverbio tan cierto: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es decir, existen personas, vuelvo a repetir, que conocieron el mensaje del Señor, pero luego rechazan la luz, rechazan el mensaje del cuarto ángel. Hay otras que regresan al mundo y su condición es peor que cuando entraron en un principio a la iglesia o cuando aceptaron el mensaje. Incluso, ¿no? Existen cristianos que van a la iglesia, cristianos entre comillas, que van a la iglesia, pero que se comportan como si estuvieran en el mundo. Y eso es triste. Y yo eso lo he visto, hermanos, en vivo y en directo, cosas que, bueno, es así. Cuando yo, mi paso fugaz que tuve en la iglesia adventista, yo en la iglesia adventista tuve 7 meses y luego me votaron, yo entré, me bauticé, 7 meses estuve porque ya me votaron y me vetaron, ¿no? No soy bienvenido en la iglesia por presentar este mensaje. Bueno, en esos 7 meses he visto un montón de cosas que, bueno, es prácticamente cumplimiento de lo que se está diciendo aquí en 2 de Pedro capítulo 2, ¿no? Entonces, hermanos, conclusión de lo que hemos visto ya en estos 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, se ha visto entonces en estos 2 capítulos, en estos 2 primeros capítulos de esta epístola, cómo el planteamiento de ese conocimiento del apóstol Pedro, ¿se acuerdan del conocimiento que se habló en el capítulo 1, no? Ya, el planteamiento de ese conocimiento del apóstol Pedro nos va llevando hacia algo, hacia el capítulo 3. Y ese capítulo 3 lo veremos la siguiente semana. Ahí es el punto álgido, el punto óptimo, el desenlace a donde Pedro nos está conduciendo. En realidad Dios nos está conduciendo, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 es una especie de, bueno, es una introducción, un contexto, una transición que nos hace hacia el capítulo 3, porque el capítulo 3 es donde se suelta la bomba. Recordando, hay que tener en cuenta el mensaje de la verdad presente, hay que participar del conocimiento de Dios, hay que participar de la naturaleza divina con Cristo. ¿Qué más hemos visto? Hay falsos maestros, falsos profetas que están dando un mensaje, que son un mensaje que no entienden y hablan de un mensaje, hablan mal de un mensaje que no entienden, están dando un mensaje falso, un mensaje engañoso. Y eso está en contraposición con un verdadero mensaje que se está predicando hoy en día. Hay una contraposición entre todos los mensajes. Y bueno,
Y al seguir leyendo el capítulo 3 vamos a ver a dónde Pedro nos está llevando, o a dónde Dios nos está llevando. Bueno, hermanos, quería preguntar si tienen alguna duda hasta aquí, o está No, hermano. claro. No, Claro, No, hermano. no. dale, mis hermanos. Entonces, como es costumbre, vamos a terminar esta conferencia indicando obviamente que puedan visitar, ¿no? A los que nos están viendo en vivo y por el canal de YouTube. Si es la primera vez que estás entrando a ver esta serie de conferencias, yo te invito a que puedas ir al canal de Víctor San Vicente para que puedas informarte más y puedas adoctrinarte más también de todo lo que se ha presentado ya hasta el momento, ¿no? Tema de profecía, tema de doctrina, la ley y los profetas, ¿no? Y doctrina, esa triada que va hacia el frente. Así que, bueno, invito a todos los hermanos que puedan ver estas conferencias y comprobar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Ante Dios no vamos a tener ningún tipo de justificación. Así que nuestro deber es dar el mensaje. Ya la persona lo verá si acepta o no, pero hay que dar el mensaje. Bueno, hermanos, entonces, muchas gracias por su atención y vamos a terminar esta conferencia, este seminario número 20 ya. Son 5 meses, ¿no? Que han pasado, gracias a Dios. Y bueno, vamos a seguir hasta donde Dios lo permite, hermanos. Entonces, vamos a terminar el seminario con una oración. Vamos a orar entonces, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Te pido que por favor puedas dar luz, entendimiento a los hermanos que han visto esta clase, a los que están en vivo y también a los que lo van a ver después en diferido por el canal de YouTube. Señor, ilumina su mente, tócale su corazón para que acepten este mensaje los nuevos, las nuevas personas que entran a ver y también que puedan entender todo este tema del año de tu regreso, Señor, para el 2031. Es un tema muy completo y también un poco complejo, pero gracias a la sabiduría y a la inteligencia que nos das, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, podemos llegar a comprender este tema, a poder descubrir los tesoros que están escondidos y a sacarlos, Señor, y poder mostrarlos a mí. Por favor, también te pido que cuides de cada uno de nosotros, que nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu. Ya falta poco para tu venida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.